Buenas tardes, profesor. Vamos a hacer la explicación del algoritmo que determina el punto crítico de una función bivariante. Para conseguir el tipo de punto crítico, primero hay que entender la forma en la que se va a conseguir el punto crítico para resolver el problema, que se va a explicar posteriormente. Se dice que dado la matriz hessiana de la función f de x, el criterio h de x para una función bivariante f de x se define como h de x es igual a la segunda derivada respecto a x1 multiplicado por la segunda derivada respecto a x2 y restando con la segunda derivada respecto a x1 y x2. Dependiendo del resultado obtenido del cálculo de h de x, se va a determinar si el punto dado es un punto de silla, un máximo local, un mínimo local, o si no existe la información suficiente sobre el punto dado. Dentro del algoritmo que se va a realizar, el cálculo de h de x se va a dividir en tres partes, siendo la segunda derivada respecto a x1 igualada a h1, la segunda derivada respecto a x2 igualada a h2, y la segunda derivada respecto a x1 y x2 igualada a h3. Lo que se pide en el problema entonces es dada la función de bivariante de f de x, los valores de delta x y el punto x, programa una función que mediante el criterio de h de x determine si el punto de x es mínimo o máximo local, punto de silla y si no tiene los datos suficientes. Pasando a la explicación del algoritmo realizado, primero se va a importar la librería SIMPy para poder definir dos variables simbólicas posteriormente y hacer el cálculo de la primera y la segunda derivada respecto a las distintas variables que están presentes. La primera función definida, la cual es evalf, va a evaluar la función, o en este caso las derivadas, respecto a las variables x1 y x2, retornando el resultado posteriormente. La segunda función que se definió va a hacer el cálculo de h de x con el uso de las segundas derivadas, el punto entregado por el usuario y delta x. Como se mencionó anteriormente, se va a dividir el cálculo de h de x en distintas partes, para luego usarlas en la función que va a determinar si el punto es un punto de silla, un máximo local, un mínimo local o si no hay información suficiente. h1 utiliza la segunda derivada respecto a x1, h2 utiliza la segunda derivada respecto a x2 y h3 utiliza la segunda derivada respecto a x1 y x2 y se va a elevar por 2. Todas estas variables utilizarán delta x con su respectivo punto. Para hacer el cálculo de h de x, se multiplica h1 por h2 y se resta por h3. El resultado, junto con el valor de h1, h2 y h3, serán retornados para su uso en la determinación del tipo de punto. Para hacer esto, se definió la función tipo de punto, que utilizará los valores calculados en la función anterior y además el valor de x1 y x2. Todos estos valores serán mostrados para comprobar de que el cálculo se realizó correctamente. Usando las condiciones necesarias respecto a h de x, el valor de h1 y el valor de h2, se determinará el tipo de punto en las siguientes condicionales if, mostrando el punto que se ingresó y el tipo de punto que es si es que está presente la información suficiente. Luego de haber definido las funciones para el desarrollo del problema, se van a definir las variables simbólicas x1 y x2 para su uso en el cálculo de las primeras y las segundas derivadas. Además, se va a definir la función y las variables x1, x2 y delta x con el uso de un input para que estos datos sean ingresados por el usuario. Tras haber definido las variables, se hace el cálculo de las primeras y segundas derivadas con el uso de diff de SIMPy y las variables simbólicas. Como pasos finales, se va a igualar la variable res al cálculo de h de x, almacenando en esa variable los valores de h1, h2, h3 y h de x. Con estos valores se determinará el tipo de punto posteriormente con su función ya definida y se mostrará en pantalla todos los valores obtenidos junto con el tipo de punto. Para hacer la comprobación del algoritmo, se van a dar dos ejemplos para mostrar dos tipos de puntos distintos. Como primer ejemplo, la función a utilizar será x1 menos 1 al cuadrado,
más x1 menos x2 a la cuarta. Suponiendo que ya se sabe el punto crítico, se va a usar 1 como x1 y 1 como x2. El valor de delta va a ser 0,1. Como se puede observar, el algoritmo nos retorna que en el punto ingresado es mínimo, local, junto con los valores calculados de h de x. El segundo ejemplo será la función de x2 al cuadrado menos x1 al cubo. Sabiendo el punto crítico, el valor de x1 será 0 y el valor de x2 será 0. Al igual que el ejemplo anteriormente, delta tendrá el valor de 0,1. El resultado final muestra que el punto ingresado es un punto silla, junto a los respectivos cálculos.